Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprender con Steve. Bueno, y en el video de hoy vamos a hablar sobre algo muy diferente y yo sé que a ustedes les va a ayudar mucho, más que todas las personas que están estudiando. Vamos a hablar sobre cómo citar en las normas APA. Y vamos a empezar con el significado de qué es citar. Es una expresión de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con una referencia precisa del origen o fuente. Es importante citar para que no exista copia. Existen dos citas principales, la cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. Y dentro de esas citas principales se dividen otras citas, como por ejemplo cita basada en el autor y cita basada en el texto, que en los ejemplos las voy a explicar. Y vamos a empezar con citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita es menor a 40 palabras, se escribe dentro del texto y se abre entre comillas. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para que se entienda un poco más. Cita de menos de 40 palabras, basada en el autor, debe tener entre comillas, debe estar dentro del texto, debe tener el apellido, la fecha entre paréntesis, afirma, comenta o dice el autor, la página entre paréntesis y el punto final. Cita basada en el texto, debe estar entre comillas, estar dentro del texto y al final de la cita debe abrir paréntesis, anotar el apellido, coma, la fecha de la publicación, coma, la página y el punto final. Ahora seguimos con la cita de más de 40 palabras. En esta cita se escribe aparte del texto, con sangría izquierda, aplicada al párrafo, y en esta ocasión no se utilizan comillas. Cuando la cita de más de 40 palabras es adecuada a la basada en el texto, al final de la cita se encierra entre paréntesis con apellido, coma, fecha de la publicación, coma, página y punto final. Cuando es basada en el autor, se pone el apellido, entre paréntesis la fecha de publicación, se pone afirma, dice o comenta, dos puntos, se separa del texto, ahí sí empieza la cita, y al final de la cita se pone entre paréntesis la página y el punto final, y se separa y otra vez empieza el texto común y corriente. Ahora vamos a mostrar un ejemplo para que se entienda un poco más. Seguimos con la cita de parafraseo. En esta cita se utilizan las ideas del autor, pero en el texto lo escribimos con nuestras propias palabras, pero igual se cita. ¿Cómo se cita? Se coloca el apellido, coma, la fecha de publicación, entre paréntesis y el punto final, y ahí sigue el texto común y corriente. Les dejaré un ejemplo para que lo entiendan un poco más. Y seguimos con cita textual. La cita es muy importante porque cuando ustedes van a citar, encuentran un párrafo muy largo y quieren que aparezca solo una frasecita. Entonces lo único que tienen que hacer es poner 3 puntos suspensivos. Les dejaré la imagen para que pues comprendan un poco más. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que estuvo un poco densa la temática de hoy, pero es muy importante para ustedes. Yo sé que les va a servir mucho. Espero que lo haya podido explicar de la mejor manera. Y no olviden suscribirse a mi canal. Ahí dejo, suscríbanse, darle like, compartirlo, decirle a sus amigos que esto es Aprende con Steve.